Jaime Rumea es el director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda en el Ecuador. Hay cambios en las cifras, hay una contracción en el mercado en comparación con el año 2008. ¿Qué es lo que ha sucedido? Buenos días. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Efectivamente, el sector, la promoción inmobiliaria de vivienda y en sí el acceso a vivienda se ha contraído. De las cifras que hemos podido levantar y que por primera vez, gracias a la Asociación de Promotores de Vivienda, se pueden conocer, sabemos que cuando el año pasado, en el primer semestre, pudieron acceder a vivienda 10 hogares, para hablar de proporciones, este año en el primer semestre solo pudieron acceder a vivienda 6 hogares. ¿Y esto debido a qué? Esto debido a condiciones exógenas y endógenas al país y al sector, digamos. En la práctica, la crisis internacional sí afectó a la economía ecuatoriana. Hubieron menos remesas, las remesas cayeron en 19% en el primer trimestre de este año y en 28% en el segundo trimestre de este año, así como la balanza comercial, es decir, las exportaciones permitieron menos ingresos al país, y eso hizo que los hogares tengan menos dinero en sus bolsillos. Asimismo, en lo interno, la incertidumbre política, laboral, esos runrunes que hubieron a inicios del año sobre una eventual desdolarización, hicieron que muchas familias decidan no comprar. La banca no les dio crédito, además. Claro, en el momento en el que hay menos ingresos, menos dinero en el país, menos depósitos en la banca se empieza a cuidar y dice, si yo empiezo o sigo dando tanto crédito como he venido dando en los últimos años, en los que el sector ha crecido y muchas personas han accedido a vivienda, entonces puedo correrme un riesgo porque tengo menos plata en el sistema. Entonces, la banca estuvo parada en los primeros 5 meses del año. ¿Cuánto plata les dio la banca privada en el 2008 y cuánto les ha dado en el 2009? Bueno, la banca privada estuvo entre los prestamistas que en el 2008 entregaron $700 millones a los hogares que accedieron a vivienda, en crédito hipotecario. Hay que saber, Lenin, que la vivienda se compra con crédito. Así es. Y el 90% de las casas se compran bajo ese mecanismo. ¿Y en el 2009? En el 2009, durante los 5 primeros meses, la banca privada prácticamente no dio crédito. Pero en los últimos meses, en cambio, ya con el dinero del IES que se inyectó en la banca privada, se han estado entregando créditos. Estamos hablando de 120 millones aproximadamente. Sí, bueno, se entregaron 120 millones de crédito, 130 millones de crédito por parte del IES entre marzo del año pasado y el mes de junio de este año. Es decir, es una proporción baja de lo que se entregó el año pasado en crédito hipotecario, pero ayudó. Definitivamente el crédito hipotecario que ha estado entregando el IES ha sido muy importante y cada vez están siendo más ágiles. Todo esto pese al impulso que le da el gobierno y del que se ufana tanto al sector vivienda. Bueno, nosotros no hemos conocido ese impulso del que se ufana tanto. Hemos trabajado sí con el IES, tenemos que reconocer que ha tenido un impacto el crédito que entrega el IES. Estamos trabajando en otros mecanismos y eso es uno de los mecanismos que queremos emplazar al gobierno a tomar en cuenta, ¿no? Este sector contrata mano de obra nacional, contrata productos nacionales, contrata mano de obra de baja calificación, y es necesario que los mecanismos sean estructurales, que no se desarrollen por una eventual crisis que presidieron que se avecinaba, sino ¿Qué tipo de mecanismos, por ejemplo, podrían desarrollar, impulsar al sector vivienda? Bueno, nosotros hemos estado pensando en 3 mecanismos básicos. El primero tiene que ver con incentivos tributarios similares a los que se otorga a otros sectores que dan igual cantidad de empleo. Esto es la agricultura y la pesca, que dan igual de empleo que la construcción. Creemos que la construcción de vivienda debe de recibir igual número de incentivos tributarios. Esa es la primera. La segunda, o el segundo mecanismo, es un mecanismo que incentive el acceso a vivienda por parte de los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que se promueva que los ciudadanos inviertan en vivienda. Es un patrimonio, es el principal patrimonio que pueden tener los ciudadanos. Y esto se puede hacer incentivando el ahorro privado e incentivando mecanismos como compensación de tasas, que es un mecanismo que funciona en otros países muy bien y que ha permitido que ciudadanos que ahora acceden a vivienda como la del bono de $4.000 puedan acceder a viviendas de $12.000 o de $18.000. El mismo ciudadano, el mismo nivel de crédito, digamos. Y que se abre el abanico, ¿no? Que no dependamos únicamente de
una figura, la del bono, que además se está desgastando. No, además que los datos que yo le estoy dando de la contracción del mercado o de la contracción del acceso a vivienda no son exclusivos del sector privado, Lenin. El gobierno el año pasado invirtió 300 millones en su sistema de incentivos a la vivienda. Este año el gobierno, en cambio, solo tiene previsto hasta ahora invertir 80 millones de dólares. Es decir, el 27-28% de lo que invirtió el año pasado. Es una contracción aún mayor de la que percibimos en el acceso a vivienda privada. Usted hablaba hace un momento de un elemento que es fundamental, y es la generación de empleo que se da en función de la construcción de vivienda. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántas personas dependen de este sector? Bueno, nosotros tenemos estimados que en el año 2008 más de 300.000 empleos dependieron de la construcción de vivienda, y son empleos de carpintería, de plomería, fierreros, pintores, albañiles, es empleo de baja calificación, que es el que más sufre en crisis como la actual, ¿no? Y es gente que hoy tienen una menor convocatoria. Por supuesto, en las obras va a haber menor convocatoria, puesto que la demanda de viviendas, el acceso a vivienda, los hogares del país están menos dispuestos a comprar vivienda porque tienen menos ingresos en sus bolsillos. Si tenemos en cuenta entonces la cantidad de personas que tienen trabajo gracias a este sector y que además en la construcción de viviendas se utilizan insumos nacionales, llegar a un acuerdo, llegar a establecer mecanismos para impulsar el desarrollo del sector vivienda, de la construcción de viviendas, para que no solamente podamos mantener estos puestos de trabajo, se puedan continuar consumiendo estos insumos, cuyo consumo además genera rentas al Estado vía impuestos, y por supuesto también estamos hablando de la obtención de casas para personas que no las tienen. Estamos hablando de temas importantes, de temas que el gobierno debería tomar en cuenta, sobre los que debería sentarse a conversar.